¿Todavía cree que la leche es la única forma de obtener calcio para proteger sus huesos? Durante años, millones de personas han asociado la salud así exclusivamente con el consumo de leche. Sin embargo, la ciencia nutricional moderna ha demostrado que existen otros alimentos capaces de aportar cantidades sorprendentes de calcio nutrientes esenciales para mantener los huesos fuertes. Especialmente después de los 50 y 60 años, lo preocupante es que la osteoporosis suele avanzar de manera silenciosa. Muchas personas no descubren que sus huesos se han debilitado hasta que sufren una caída, una fractura o comienzan a experimentar limitaciones en su movilidad. Para entonces, parte del daño puede haberse acumulado durante años sin producir síntomas evidentes. A medida que envejecemos, el organismo pierde gradualmente densidad y si este proceso puede acelerarse por factores como una alimentación deficiente, el sedentarismo, ciertos cambios hormonales y la falta de nutrientes, clave que participan en la formación y mantenimiento del tejido óseo. Pero aquí hay una buena noticia. El calcio no solo se encuentra en los productos lácteos. De hecho, algunos alimentos contienen cantidades extraordinarias de este mineral y además aportan otros nutrientes que ayudan al cuerpo a utilizarlo de manera más eficiente. Como médico, he visto a muchas personas concentradas únicamente en beber más leche mientras ignoran fuentes nutricionales igualmente valiosas que pueden fortalecer sus huesos desde diferentes ángulos. La salud sí depende de una combinación de nutrientes y hábitos para proteger el esqueleto a lo largo de los años. En este video vamos a descubrir 4 alimentos que contienen más calcio que la leche. Ese que pueden contribuir a fortalecer los huesos desde el interior y porque incorporarlos regularmente en la alimentación puede convertirse en una estrategia importante para mantener la movilidad, la independencia y la calidad de vida durante el envejecimiento. La osteoporosis es una de las condiciones comunes asociadas al envejecimiento, pero también una de las más silenciosas. A diferencia de muchas enfermedades que producen síntomas evidentes desde sus primeras etapas, la osteoporosis puede desarrollarse durante años sin causar dolor ni señales claras de advertencia. Por esta razón, muchas personas desconocen que esos huesos están debilitando hasta que ocurre una fractura o aparece una complicación que llama la atención sobre el problema. Para comprender por qué sucede esto, es importante recordar que los huesos son tejidos vivos. Aunque parecen estructuras rígidas e inmutables, en realidad están en constante renovación. A lo largo de la vida, el organismo elimina tejido que óseo viejo lo reemplaza por tejido nuevo mediante un proceso continuo conocido como remodelación en sí. Durante la juventud y la edad adulta temprana, la formación de huesos suele superar o igualar la pérdida. Sin embargo, con el paso de los años, este equilibrio comienza a modificarse. Después de los 50 años, muchas personas empiezan a perder masa si más rápidamente de lo que pueden reemplazarla. Como resultado, los huesos se vuelven progresivamente más delgados, menos densos y más frágiles. Lo preocupante es que este proceso suele ocurrir de manera gradual. Los cambios microscópicos dentro de los huesos no generan dolor ni alteraciones fácilmente perceptibles en las actividades cotidianas. Esta ausencia de síntomas tempranos explica por qué la osteoporosis recibe con frecuencia el nombre de enfermedad silenciosa. Otro factor importante es que los huesos carecen de mecanismos que alertan claramente sobre la disminución de su densidad. Una persona puede sentirse perfectamente bien mientras la estructura interna de sus huesos experimenta cambios significativos. En muchos casos, el primer signo visible es una fractura provocada por una caída menor o incluso por un esfuerzo que anteriormente no habría representado ningún problema. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis suelen afectar con mayor frecuencia la cadera, las muñecas y las vías vértebras de la columna vertebral. Estas lesiones pueden tener consecuencias importantes sobre la movilidad y la independencia, especialmente en adultos mayores. Por esta razón, la prevención adquiere una importancia enorme. Los cambios hormonales también desempeñan un papel relevante. En las mujeres, la disminución de estrógenos después de la menopausia puede acelerar considerablemente la pérdida de masa ósea. Los estrógenos ayudan a proteger el tejido óseo, y su reducción modifica el equilibrio natural entre la formación y la degradación del hueso. Aunque la osteoporosis también afecta a los hombres,
Las mujeres suelen presentar un riesgo más elevado debido a estos cambios hormonales. La alimentación representa otro elemento fundamental. Los huesos necesitan calcio, vitamina D, proteínas y diversos minerales para mantener su estructura. Cuando el organismo no recibe cantidades adecuadas de estos nutrientes durante largos periodos, puede resultar más difícil conservar una densidad saludable. Sin embargo, incluso las deficiencias nutricionales suelen desarrollarse lentamente, contribuyendo al carácter silencioso del problema. La falta de actividad física también influye. Los huesos responden a las cargas mecánicas generadas por el movimiento. Actividades como caminar, subir escaleras o realizar ejercicios de resistencia ayudan a estimular procesos relacionados con el mantenimiento óseo. Cuando una persona vive a una vida más sedentaria durante años, los huesos reciben menos estímulos y pueden perder densidad más rápidamente. Algunas enfermedades crónicas y ciertos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de osteoporosis. En estos casos, la pérdida puede avanzar sin producir síntomas evidentes hasta alcanzar niveles significativos. Otro aspecto preocupante es que muchas personas consideran la disminución de estatura, los cambios posturales o ciertos dolores de espalda como consecuencias normales del envejecimiento. Sin embargo, en algunos casos, estas manifestaciones pueden estar relacionadas con fracturas vertebrales asociadas a la osteoporosis. Debido a que los síntomas tempranos suelen ser escasos o inexistentes, las evaluaciones médicas periódicas desempeñan un papel importante en la detección oportuna. Las pruebas destinadas a medir la densidad mineral ósea permiten identificar cambios antes de que aparezcan fracturas o complicaciones más graves. Después de los 50 años, comprender la naturaleza silenciosa de la osteoporosis resulta fundamental. El hecho de no sentir dolor o molestias no garantiza que los huesos mantengan una densidad adecuada. La pérdida que se puede avanza durante ellos sin llamar la atención, afectando progresivamente la resistencia del esqueleto. Y precisamente porque este proceso suele desarrollarse de forma discreta y acumulativa. Adoptar hábitos preventivos relacionados con la nutrición, la actividad física y el seguimiento médico pueden marcar una diferencia importante en la protección de la salud ósea a largo plazo. Cuando se habla de calcio, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en la leche. Durante generaciones, los productos lácteos han sido presentados como la principal fuente de este mineral esencial para la salud ósea. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que existen alimentos capaces de aportar cantidades iguales o incluso superiores de calcio, además de otros nutrientes que contribuyen al mantenimiento de huesos fuertes y saludables. Uno de los ejemplos más sorprendentes son las semillas de sésamo. Estas pequeñas semillas contienen una cantidad notable de calcio en relación con su tamaño. Además aportan magnesio, fósforo y otros minerales que participan en la estructura ósea. Aunque normalmente se consumen en porciones relativamente pequeñas, pueden incorporarse fácilmente en ensaladas, yogures, sopas o diferentes preparaciones culinarias. Su versatilidad las convierte en una opción interesante para enriquecer la alimentación diaria. Otro alimento destacado son las sardinas, especialmente cuando se consumen con sus pequeñas espinas comestibles. Muchas personas eliminan estas espinas sin saber que representan una fuente concentrada de calcio. Además de este mineral, las sardinas aportan proteínas de alta calidad, vitamina D y ácidos grasos omega 3. Esta combinación resulta particularmente valiosa porque varios de estos nutrientes trabajan para apoyar la salud ósea. Las verduras de hoja también ocupan un lugar importante dentro de las fuentes de calcio. Algunas variedades, como la col rizada o kale, contienen cantidades significativas de este mineral y aportan además vitamina K, un nutriente relacionado con diversos procesos vinculados al metabolismo óseo. A diferencia de los suplementos aislados, estos alimentos proporcionan una combinación natural de nutrientes que contribuyen al bienestar general. Otro alimento interesante son las almendras. Además de contener calcio, aportan grasas saludables, proteínas vegetales, magnesio y diversos micronutrientes. Consumidas en cantidades moderadas, pueden formar parte de una alimentación equilibrada, orientada al cuidado de los huesos. Uno de los aspectos más importantes que muchas personas pasan por alto es que la salud ósea no depende únicamente de la cantidad de calcio consumida.
El organismo necesita una amplia variedad de nutrientes para utilizar adecuadamente este mineral. Por ejemplo, una persona puede consumir cantidades importantes de calcio. Pero si existen deficiencias de otros nutrientes esenciales, los beneficios potenciales pueden verse limitados. Las proteínas representan un buen ejemplo de esta interacción. Durante ellos existe la idea de que la salud y sí depende exclusivamente del calcio. Sin embargo, los huesos contienen una matriz proteica que sirve como estructura de soporte para los minerales. Sin una cantidad adecuada de proteínas, resulta más difícil mantener la integridad del tejido óseo. El magnesio también desempeña un papel importante. Este mineral participa en numerosos procesos fisiológicos relacionados con la formación y mantenimiento de los huesos. Afortunadamente, alimentos como semillas, frutos secos, legumbres y verduras contribuyen a cubrir parte de estas necesidades. Otro beneficio de muchos alimentos ricos en calcio es que suelen aportar nutrientes adicionales que favorecen la salud general. Las sardinas ofrecen proteínas y grasas saludables. Las verduras proporcionan fibra y antioxidantes. Las almendras contienen compuestos beneficiosos para el sistema cardiovascular. Esta diversidad nutricional constituye una ventaja importante frente a una visión excesivamente centrada en un solo nutriente. También es importante recordar que la biodisponibilidad del calcio puede variar entre diferentes alimentos. Esto significa que el organismo no absorbe exactamente la misma proporción de moléculas las fuentes. Sin embargo, una alimentación variada permite aprovechar múltiples opciones nutricionales y reduce la dependencia de un único alimento. Después de los 50 euros, prestar atención a estas fuentes alternativas de calcio puede resultar especialmente valioso. La pérdida progresiva de densidad y asociada al envejecimiento aumenta la importancia de mantener una nutrición adecuada. Incorporar alimentos ricos en calcio dentro de una dieta equilibrada constituye una estrategia práctica para apoyar la salud del esqueleto. La idea de que la leche es la única fuente importante de calcio pertenece cada vez más al pasado. Existen numerosas alternativas nutritivas que pueden contribuir al mantenimiento óseo, mientras aportan otros beneficios para la salud. Y precisamente porque alimentos como las semillas de sésamo, las sardinas, las verduras de hoja verde y las almendras combinan calcio con una amplia variedad de nutrientes complementarios, representan herramientas valiosas para fortalecer los huesos desde el interior y apoyar un envejecimiento más saludable. Cuando se habla de fortalecer los huesos, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el calcio. Sin duda, este mineral es uno de los componentes fundamentales del tejido óseo y desempeña un papel esencial en el mantenimiento de su resistencia. Sin embargo, existe una realidad que muchas veces se pasa por alto. Consumir calcio no garantiza automáticamente que el organismo pueda utilizarlo de manera eficiente. Para que este mineral cumpla correctamente sus funciones, necesita trabajar en conjunto con otros nutrientes que participan en procesos relacionados con la absorción, el transporte y la incorporación del calcio a los huesos. Uno de los nutrientes más importantes en este proceso es la vitamina D. Sin cantidades adecuadas de vitamina D, el organismo tiene dificultades para absorber eficazmente el calcio presente en los alimentos. Incluso una dieta rica en calcio puede resultar insuficiente si existen niveles bajos de esta vitamina. La vitamina D actúa como una especie de facilitador biológico que ayuda al intestino a captar el calcio y ponerlo a disposición de diferentes tejidos, incluidos los huesos. La exposición moderada a la luz solar constituye una de las principales formas mediante las que el cuerpo produce vitamina D. Sin embargo, diversos factores relacionados con la edad, el estilo de vida o las condiciones climáticas pueden influir en esta producción. Por esta razón, mantener niveles adecuados de vitamina D se considera un aspecto fundamental para la salud. Otro nutriente esencial es la vitamina K. Aunque suele recibir menos atención que el calcio o la vitamina D, participa en procesos relacionados con ciertas proteínas que intervienen en la formación y mantenimiento del tejido óseo. Las verduras de hoja verde representan algunas de las principales fuentes alimentarias de vitamina K y pueden formar parte de una estrategia nutricional orientada al fortalecimiento de los huesos. El magnesio también desempeña un papel importante. Este mineral participa en cientos de reacciones bioquímicas dentro del organismo y contribuye al equilibrio adecuado del metabolismo óseo.
Además, interviene en procesos relacionados con la utilización de la vitamina D, lo que demuestra si los diferentes nutrientes trabajan conjuntamente en lugar de actuar de forma aislada. Las semillas, los frutos secos, las legumbres y algunos vegetales constituyen fuentes valiosas de magnesio. Las proteínas representan otro elemento frecuentemente subestimado. Muchas personas asocian las proteínas exclusivamente con los músculos, pero los huesos también contienen una matriz proteica que sirve de soporte estructural para los minerales. Cuando la ingesta proteica es insuficiente, puede verse afectada la capacidad del organismo para mantener adecuadamente la estructura sí. Por esta razón, una alimentación equilibrada debe incluir fuentes apropiadas de proteínas junto con el calcio. El fósforo es otro mineral que forma parte de los huesos. De hecho, gran parte del calcio presente en el organismo se encuentra asociado a fósforo dentro de la estructura sí. Normalmente, una dieta equilibrada proporciona cantidades adecuadas de este nutriente, pero su papel demuestra una vez más que la salud sí depende de múltiples componentes trabajando en armonía. También es importante considerar el papel de ciertos oligoelementos, como el zinc. Aunque necesitan en cantidades relativamente pequeñas, participan en procesos relacionados con el crecimiento, la reparación o el mantenimiento de diversos tejidos, incluidos los huesos. La fibra y otros componentes de una alimentación equilibrada también pueden influir indirectamente en la salud y si al contribuir al bienestar, generan la favorece patrones alimentarios más saludables. Por otra parte, algunos hábitos pueden interferir con la utilización eficiente del calcio. Una alimentación excesivamente desequilibrada, ciertas deficiencias nutricionales o estilos de vida poco saludables pueden dificultar que el organismo aproveche plenamente los nutrientes disponibles. Por eso, centras únicamente en aumentar el consumo de calcio sin prestar atención al resto de la dieta suele una estrategia incompleta. Después de los 50 años, estas consideraciones adquieren una importancia aún mayor. El envejecimiento modifica diversos procesos fisiológicos relacionados con la absorción y utilización de nutrientes. Por esta razón, mantener una alimentación variada y rica en diferentes micronutrientes resulta especialmente beneficioso para apoyar la salud y sí. La fortaleza de los huesos no depende de un solo mineral ni de un único alimento milagroso. Es el resultado de una compleja interacción entre calcio, vitamina D, vitamina K, magnesio, proteínas y otros nutrientes que colaboran constantemente para mantener la estructura sí. Y precisamente por cada uno de estos componentes cumplen funciones específicas y irreemplazables, una alimentación diversa y equilibrada representa una de las estrategias más efectivas para ayudar al organismo a absorber, utilizar y aprovechar mejor el calcio a lo largo de los años. Muchas personas se preocupan por consumir suficiente calcio, comprar suplementos o incluir alimentos considerados beneficiosos para los huesos. Sin embargo, a menudo pasan por alto ciertos hábitos alimentarios que pueden actuar en la dirección contraria. Estos errores repetidos durante años pueden contribuir al debilitamiento progresivo de la estructura y favorecer una pérdida más rápida de densidad mineral. Lo más preocupante es que suelen formar parte de la rutina diaria sin que la mayoría de las personas se conscientes de su impacto. Uno de los errores más frecuentes es consumir cantidades insuficientes de calcio durante largos periodos. Aunque el organismo necesita este mineral para numerosas funciones, cuando la alimentación no proporciona cantidades adecuadas, el cuerpo puede recurrir a las reservas almacenadas en los huesos para mantener procesos esenciales. Este mecanismo ayuda a preservar funciones vitales a corto plazo, pero con el tiempo puede contribuir a una disminución gradual de la densidad UC. Otro problema común es la deficiencia de vitamina D. Como esta vitamina participa directamente en la absorción del calcio, a niveles insuficientes pueden dificultar que el organismo aproveche correctamente el mineral presente en los alimentos. Muchas personas desconocen que pueden tener niveles bajos de vitamina D durante años, especialmente si pasan poco tiempo al aire libre o presentan factores que limitan su producción natural. El exceso de alimentos ultraprocesados también puede afectar negativamente la salud así. Este tipo de productos suele contener grandes cantidades de sodio, azúcares añadidos y grasas de baja calidad, mientras aporta pocos nutrientes esenciales. Cuando una parte importante de la dieta está compuesta por estos alimentos,
resulta más difícil cubrir las necesidades nutricionales necesarias para mantener huesos fuertes. El consumo excesivo de sodio merece una atención especial. Diversos estudios han sugerido que una ingesta elevada de sal puede aumentar la eliminación de calcio a través de la orina. Aunque esto no significa que una comida salada ocasional cause osteoporosis, mantener durante días una dieta excesivamente rica en sodio podría contribuir a un equilibrio menos favorable para la salud y sí. Otro error frecuente es seguir dietas extremadamente restrictivas. Algunas personas eliminan grupos enteros de alimentos con el objetivo de perder peso rápidamente o seguir determinadas tendencias nutricionales. Cuando estas restricciones no están bien planificadas, pueden reducir significativamente la ingesta de nutrientes importantes para los huesos, incluyendo calcio, proteínas, magnesio y otros minerales. La falta de proteínas también puede representar un problema. Durante mucho tiempo existe la creencia de que únicamente el calcio era importante para los huesos. Sin embargo, los huesos contienen una estructura proteica que sirve como base para la incorporación de minerales. Y una ingesta insuficiente de proteínas puede dificultar el mantenimiento adecuado de esta estructura. El consumo excesivo de bebidas azucaradas constituye otro aspecto que merece atención. Algunas de estas bebidas aportan grandes cantidades de calorías sin ofrecer nutrientes significativos para la salud y sí. Además, cuando reemplazan el consumo de alimentos nutritivos pueden contribuir indirectamente a desequilibrios nutricionales. Otro error consiste en descuidar la variedad alimentaria. Consumir siempre los mismos alimentos limita la diversidad de nutrientes obtenidos. Los huesos dependen de una combinación de calcio, vitamina D, vitamina K, magnesio, fósforo y otros componentes. Una alimentación demasiado repetitiva puede dificultar el acceso a esta amplia gama de nutrientes. La insuficiente ingesta de frutas y verduras también puede influir negativamente. Estos alimentos aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que participan en múltiples procesos relacionados con salud general. Aunque no suelen ser las principales fuentes de calcio, contribuyen al equilibrio nutricional necesario para el mantenimiento óseo. Después de los 50 años, estos errores adquieren una importancia aún mayor. El envejecimiento modifica el metabolismo y aumenta la necesidad de prestar atención a los hábitos relacionados con la nutrición y el estilo de vida. Pequeños desequilibrios mantenidos durante décadas pueden tener consecuencias más visibles en esta etapa de la vida. También es importante recordar que la salud es así, no depende de un único alimento milagroso ni de un suplemento aislado. Los huesos responden al conjunto de decisiones que una persona toma diariamente. Por esta razón, corregir hábitos poco favorables puede resultar tan importante con cómo incorporar alimentos beneficiosos. La pérdida de densidad sí suele ser el resultado de múltiples factores que actúan de manera acumulativa a lo largo del tiempo. Y precisamente porque muchos de los errores alimentarios más comunes son fácilmente modificables, identificarlos y corregirlos representa una oportunidad valiosa para proteger la estructura preservar la movilidad y reducir el riesgo de fracturas durante el envejecimiento. Fortalecer los huesos no depende únicamente de consumir más calcio. Aunque este mineral desempeña un papel esencial en la estructura la salud de los huesos es el resultado de múltiples factores que trabajan juntos día tras día. La alimentación, la actividad física, el descanso y otros hábitos cotidianos pueden influir significativamente en la capacidad del organismo para mantener una buena densidad de y reducir el riesgo de fracturas a medida que avancen los años. Uno de los aspectos más importantes es mantenerse físicamente activo. Los huesos responden al movimiento de manera similar a los músculos. Cuando reciben estímulos mecánicos de forma regular, el organismo interpreta que deben mantenerse fuertes para soportar las demandas de la actividad diaria. Por el contrario, largos periodos de inactividad pueden favorecer una pérdida progresiva de masa así. Caminar diariamente constituye una de las estrategias sencillas y accesibles para apoyar la salud. Esta actividad ayuda a ejercer una carga moderada sobre los huesos de las piernas, las caderas y la columna vertebral. Además, puede adaptarse fácilmente a diferentes niveles de condición física.
Los ejercicios de resistencia también resultan especialmente beneficiosos. Actividades que implican trabajar contra algún tipo o de resistencia ayudan a estimular tanto los músculos como los huesos. No es necesario utilizar grandes pesos para obtener beneficios. Incluso ejercicios adaptados a la edad pueden contribuir al mantenimiento de la densidad QC. La alimentación equilibrada representa otro pilar fundamental. Los huesos necesitan calcio, vitamina D, proteínas, magnesio, vitamina K y diversos nutrientes adicionales para conservar su estructura. Por esta razón, una dieta variada suele ser más efectiva que centrarse exclusivamente en un solo nutriente o suplemento. Mantener una ingesta adecuada de proteínas es particularmente importante. Aunque muchas personas asocian las proteínas únicamente con la masa muscular, también forman parte de la matriz estructural de los huesos. Sin una cantidad suficiente de proteínas, el organismo puede tener más dificultades para mantener adecuadamente la integridad del tejido óseo. La exposición moderada a la luz solar constituye otro aspecto relevante. La luz solar permite que el organismo produzca vitamina D, un nutriente fundamental para la absorción y utilización del calcio. Por supuesto, cualquier exposición debe realizarse de manera responsable y considerando las recomendaciones apropiadas para cada situación individual. La hidratación adecuada también forma parte de una estrategia integral para la salud. Aunque normalmente no se relaciona directamente con los huesos, el agua participa en numerosos procesos fisiológicos que contribuyen al funcionamiento adecuado del organismo. Otro hábito importante consiste en evitar el tabaquismo. Diversas investigaciones han asociado el consumo de tabaco con efectos negativos sobre la salud y sí. Abandonar este hábito puede aportar beneficios que van mucho más allá de la protección de los huesos. El consumo excesivo de alcohol también puede representar un factor desfavorable. Mantener hábitos moderados y equilibrados contribuye a crear un entorno más favorable para la conservación de la densidad y sí. Las revisiones médicas periódicas desempeñan igualmente un papel importante. La osteoporosis suele desarrollarse silenciosamente durante años, por lo que las evaluaciones oportunas pueden ayudar a identificar riesgos o cambios antes de que aparezcan complicaciones graves. La prevención suele ser mucho más efectiva que intenta corregir problemas avanzados. Mantener un peso corporal saludable constituye otro aspecto relevante. Tanto el bajo peso como ciertas situaciones relacionadas con el exceso de peso pueden influir sobre la salud y de diferentes maneras. Una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo suelen favorecer un mejor equilibrio general. El descanso adecuado también merece atención. Durante el sueño ocurren numerosos procesos relacionados con la recuperación y el mantenimiento de tejidos. Aunque el descanso por solo no fortalece los huesos, forma parte de un conjunto de hábitos que apoyan el funcionamiento óptimo del organismo. Después de los 50 años, la consistencia se vuelve más importante que los esfuerzos esporádicos. Los huesos responden mejor a hábitos sostenidos durante largos periodos que a intervenciones intensas pero temporales. Pequeñas acciones repetidas diariamente pueden dar beneficios significativos con el paso del tiempo. La salud no depende de una túnica decisiva ni de un alimento milagroso. Es el resultado de múltiples comportamientos que se acumulan año tras año. Y precisamente por caminar regularmente, mantener una alimentación equilibrada, obtener nutrientes adecuados, realizar actividad física, evitar hábitos perjudiciales y prestar atención a la prevención son acciones al alcance de muchas personas, representan herramientas poderosas para fortalecer los huesos, conservar la movilidad y reducir el riesgo de fracturas durante el envejecimiento.